Apreciadas amigas, apreciados amigos, después de un buen tiempo, sean una vez más bienvenidos a su curso de autoliberación espiritual. En esta ocasión vamos a conversar brevemente sobre el bendito apóstol Santiago. Sí, señor, vamos a hablar sobre el patrón de la gran obra, sobre Santiago el Mayor. Si nosotros observamos, o si ustedes observan los videos que hemos subido anteriormente a nuestro canal, se darán cuenta que en nuestros estudios pues, hemos estado hablando de la alquimia representada en el apóstol Pedro, hemos hablado del aspecto trascendental de Juan, es decir, del verbo, hemos hablado de la inteligencia de Judas, del ocultismo de un apóstol Felipe, de la ciencia pura de un apóstol Mateo, de los procesos alquímicos que en este caso están regidos por el apóstol Timoteo. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que son los misterios crísticos y que en este caso están, digamos, amparados, perdón, por este gran apóstol conocido como Santiago el Mayor o el bendito apóstol Santiago. Bien, Santiago en el interior de nuestro ser es el bendito patrón, como decíamos al principio, y fundamento de la gran obra. Se le llama precisamente el patrón de la gran obra porque es él quien tiene que ayudarnos a tener un gran equilibrio en el trabajo de autoliberación que hemos comenzado. Fíjense entonces la trascendencia de esta enseñanza que, por cierto, en alguna ocasión entregó el venerable maestro Laxmi. De hecho, también enseñaba este gran maestro que el apóstol Santiago es quien metaboliza, utilizaba ese término de manera literal, el que elabora nuestra propia conciencia. Él es quien nos ayuda a elaborar, perdón, en nuestra conciencia, que nos ayuda a metabolizar en nuestras conciencias, a poder comprender lo que son los sagrados misterios crísticos. Y es precisamente, como enseñaba el bendito maestro Laxmi en alguna ocasión, el que se encarga de hacer realidad la obra del Cristo en cada ser humano que está trabajando en su propia autognosis, en su propio autoconocimiento y en su propia autoliberación espiritual. En alguna ocasión, este gran maestro Samael Aumeor, conocido como el Kalki Buda Maitreya Vatara de la era de Acuario, enseñaba que precisamente el apóstol Santiago, por su trascendencia, por su nivel espiritual, fue el primero que luego de la partida de nuestro Señor Jesucristo, el primero que se encargó de oficiar la misa gnóstica, ¿verdad? O aquella antigua misa crística de los misterios crísticos en la antigua Jerusalén. Si nosotros estudiamos la Epístola Universal de Santiago, pues entenderemos los principios de la obra del Padre Celestial. La Epístola Universal del Apóstol Santiago, sin duda alguna, es una cátedra fundamental sobre la gran obra del Padre, sobre la construcción del templo de Salomón, como dicen los grandes misterios. Santiago, sin duda alguna, apreciadas amigas, apreciados amigos, es una de las partes autónomas o también es una de las partes autónoma y autoconsciente de nuestro propio real ser interno. Y precisamente, tomando en cuenta esto, el venerable maestro Laxmi, en una de sus joyas del dragón amarillo, él enseñaba o enseña de que el Cristo no se puede hacer hombre en nosotros si no tiene los 12 principios. Es decir, cada ser humano tiene que ir encarnando, como decíamos hace rato, a su propio Pedro a través de la alquimia, ¿verdad? Así a Juan a través del verbo, a Mateo a través de la ciencia pura, al propio Judas a través de esa inteligencia trascendental, ¿ve? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que el Cristo pueda hacerse hombre en nosotros, tenemos primeramente que encarnar estos 12 principios, estos 12 valores espirituales, estas partes autónomas de nuestro Padre que está en secreto, ¿ok? Entonces tenemos que buscar precisamente ese connubio, esa integración
trascendental con cada uno de los 12 apóstoles. También enseñaba el maestro que nosotros debemos hacer que estos elementos obviamente se formen en nosotros y estén listos para acompañar al Cristo, es decir, a nuestro Cristo íntimo, en el vía crucis que tiene que hacer. Porque cuando el Cristo ya tiene a sus 12 apóstoles, cuando ya se hace hombre, pues empieza a vivir lo que es su propia pasión, su propia muerte, entre comillas, y su propia resurrección de entre los muertos. Ahora bien, solo el Padre de toda paternidad, el Padre celestial, el Padre de todas las luces, el Padre íntimo de cada uno de nosotros, puede iluminarnos con la sabiduría a través de esta parte autónoma y autoconsciente de nuestro ser, de nuestro propio Padre, llamado Santiago. Fíjate que de manera especial en España, Santiago el Apóstol es simbolizado, ¿verdad? Se le conoce con su sombrero de calabaza y una estrella en la frente formada con una concha marina, lo cual es algo profundamente significativo, profundamente significativo. Dicen que los peregrinos que hacen, valga la redundancia, el peregrinaje, ese es caminar a través del sendero de Santiago de Compostela, cuando tienen méritos espirituales, pues se les aparece el bendito apóstol con su cayado, con su báculo y este simbólico sombrero de calabaza. Bien sabemos que el agua bendita se llevaba dentro de una calabaza en la Edad Media como parte de un simbolismo extraordinario. Lamentándolo mucho, hoy el símbolo de la calabaza está muy, pero muy tergiversada, ¿verdad? Y más bien dirigido hacia artes espantosamente oscuras. Y precisamente hablando del Callado de Santiago, con cierto adorno, pues que asemeja o que representa el caduceo de Mercurio, sin duda alguna que nos invita a la reflexión sobre lo que es la sagrada alquimia, sobre lo que son los misterios de la sagrada yoga sexual. De hecho, a Santiago también se le conoce como el Mercurio de los sabios, como el Mercurio de la filosofía secreta dentro de cada uno de nosotros. En algunas escuelas iniciáticas incluso se habla de Santiago Mercurio, el cual se encuentra íntimamente relacionado, obviamente, con la ciencia transmutatoria de Yesod Mercurio. Bien, el libro fundamental de la gran obra que Santiago lleva en sus manos no es otro que el mismísimo Apocalipsis. Y es que el Apocalipsis es el libro de la sabiduría comprendido solamente por los grandes alquimistas. Y es esa comprensión, ¿verdad? Es la que nos permite poder entender esos grandes misterios, es decir, esa comprensión que nos da el bendito patrono de la gran obra, que es el apóstol Santiago, que por cierto en su epístola universal nos dice que nosotros necesitamos ser misericordiosos y definitivamente tenemos que ser misericordiosos para que la misma ley sea misericordiosa con nosotros. Y vale la pena recordar dentro del libro de Santiago que él nos comenta que la religión pura, verdadera, delante de los ojos de Dios, es ayudar al huérfano, ayudar a la viuda y mantenerse sin mácula ante el resto del mundo. Palabras más, palabras menos. Fíjate que él nos habla de ser misericordioso. Eso es lo que nos dice el bendito apóstol Santiago, y que no hay religión más elevada que la de hacer caridad, que la de, en este caso, ayudar de manera desinteresada al resto de nuestra hermana, la humanidad. También dice el apóstol Santiago que nosotros tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua. Y si nosotros observamos, aparecen algunos relatos bien interesantes en el libro, donde, bueno, aquel barco tan grande, movido por grandes olas y por vientos a veces feroces, palabras más, palabras menos, es gobernado por un pequeño timón. Algo parecido pasa por nuestro cuerpo.
donde si nosotros aprendemos a refrenar nuestra lengua, pues podemos aprender también a gobernar no solamente nuestro cuerpo físico, sino en nuestra vida, en nuestra propia existencia, porque por experiencia directa, sabemos que precisamente cuando no refrenamos nuestra lengua, cuando no dejamos que se exprese incluso Juan a través de nosotros, cuando no se expresa un verbo creador, nosotros, y lo digo por experiencia directa, pues creamos situaciones que nos generan dolor, nos generan sufrimiento, que al final terminan incluso avergonzarnos, pero es consecuencia de nuestro error, de los terribles errores que hemos cometido, precisamente por no aprender a refrenar nuestra lengua. Y por tercera vez los digo, desconozco la realidad de cada cual, pero esa ha sido también parte de mi realidad como un ser humano espantosamente pecador. Fíjate que nosotros necesitamos apelar a Santiago para tener esa comprensión trascendental, para conocer los misterios crísticos y para realmente encauzar nuestro sendero, para poder encauzar la gran obra de nuestro propio Padre que está en secreto. Es Él, el bendito apóstol Santiago, quien nos permite conocer los misterios de la gran obra, quien nos permite comprender los misterios de la gran obra, quien sin duda alguna es uno de esos 12 factores trascendentales, ¿verdad? De esos factores que necesariamente tienen que germinar, crecer, desarrollarse, fructificar en cada uno de nosotros, si es que de verdad queremos una verdadera autoliberación espiritual. Mis apreciadas amigas, mis apreciados amigos, si te gustan nuestras enseñanzas, agradecemos infinitamente si te suscribes a nuestro canal, se apoya en nuestra humilde misión a través de un valiosísimo like y sería extraordinario que también nos ayude a compartir las mismas. Como siempre me despido de todos ustedes, rogando, implorando al Padre Celestial que te bendiga a ti y a toda tu familia. Muchísimas gracias.